cuyo Hijo, al subir a los cielos, se dignó prometer a sus apóstoles el Espíritu Santo, concédenos que, así como ellos recibieron los dones para proclamar de muchos modos las celestiales enseñanzas, así también nos otorgues a nosotros los dones espirituales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor y, siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia, al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Dios es el Rey del universo. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor el Altísimo es terrible y de toda la tierra Rey supremo. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios, Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra. Por encima de todo está Dios. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre, dice el Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio
Según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre solamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas, estamos celebrando nuestra fe en la Trinidad Santísima, porque siempre que estamos presentes en la Eucaristía, lanzamos un vivo grito de amor al Padre de la Misericordia, que ha fijado, hablando metafóricamente, su mirada en la pequeñez del mundo y que nos ha dado, como dice San Pablo, como instrumento de propiciación a Jesús, para que Él, en su vida terrena y después de haber manifestado el reino de los cielos y coronado el amor en el sacrificio cruento y resucitado glorioso, Él puede ir al Padre y enviarnos el don del Espíritu Santo. Estamos viviendo en nuestro continuo litúrgico a la casa del Padre la Pascua. La Sacrosanctum Concilium, que le dedica un capítulo al año litúrgico, afirma que en todo el año litúrgico, desde Adviento hasta la solemnidad de Cristo Rey, celebramos los grandes misterios de Jesús. Hoy estamos celebrando la alegría de la gloriosa resurrección de Él. De hecho, hemos celebrado la octava, estamos en la cincuentena, pero en realidad históricamente, desde que Cristo resucitó el 9 de abril del año 30, desde ese momento la alegría del mundo es festiva, porque nosotros creemos no en un Dios que quedó en el sepulcro, sino que resucitó glorioso. En las últimas semanas hemos escuchado la lectura continuada de los discursos de despedida. Tres grandes discursos que abarcan el capítulo 13, versículo 31 al capítulo 16, y el denominado, como dice Schnackenburg o Raymond Brown, el capítulo 17, que es el famoso discurso sacerdotal. Un famoso jesuita, Bauer, él escribió un libro hace unos 40 años que intituló Comentario a la Cena del Señor. Y es un discurso bien concatenado, porque hay expresiones que, por cierto, Teresa de Ávila en sus comentarios afirma son sinónimos de Jesús: amor, alegría, unidad, paz y comunión. Estos se va repitiendo a lo largo de los discursos de despedida. Hoy Jesús hace hincapié en la palabra amor, pues el Padre mismo los ama
porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. De hecho, si ustedes recuerdan el diálogo con el maestro Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo 18, nos dirá la causa eficiente, formal, próxima y remota de la salvación, que es el amor. Si nosotros recordamos a los grandes místicos españoles del siglo XVI, pueden pensar en San Ignacio de Loyola, que él dice: lo primero que debemos de pedirle a Dios es el amor. En la misma línea va Fray Pedro de Alcántara, va Teresa de Ávila y va Fray Juan de la Cruz. El amor. En Dios es inverso, en nosotros es lo contrario. Primero conocemos y después amamos. En Dios es la excelsitud del amor. Por eso es que dice Jesús: mi Padre los ama porque ustedes me han amado a mí. Y el que ama nunca se equivoca. El que ama profundamente a Dios hará todo por buscar el reino y su justicia. Por eso, a lo largo de esta Pascua, hemos escuchado los fragmentos más significativos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un gran exégeta de los Hechos es Fitzmayer, su libro en 2 tomos, editorial Herder. Y Fitzmayer dice que la clave de interpretación para Hechos es el versículo 8, capítulo 1. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Y contemplamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles una iglesia carismática, una iglesia llena del Ruach divino, una iglesia llena del Espíritu Santo, que va construyendo la unidad y la comunión a través de la predicación. Porque recuerden ustedes, tal vez el primer ejemplar del Nuevo Testamento se encuentra en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, que es el Codex Muratori del 170 de la era cristiana. Por tanto, ¿cómo se hacían discípulos en el siglo I? A través del testimonio oral y a través del ejemplo. A través del testimonio oral y a través del ejemplo. Testimonio. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Testimonio. Jerusalén, capítulo 2, Pentecostés. Samaria, la escena de Felipe en el capítulo 8. Los últimos confines de la tierra, Roma, capítulo 28. Aquí hay lugares, pasen por favor. Esa es la iglesia que es dinámica, es una iglesia carismática, es una iglesia llena del Ruach divino. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles contemplamos 32 años de la historia de la iglesia. Año 30, la ascensión, capítulo 1. Año 62, como Pablo es hecho prisionero en Roma en el año 62. Si uno pudiera recordar, o más que recordar, lo que hoy se ha escuchado como primera lectura, podríamos puntualizarlo en el Instituto de Teología. Según Albert Van Hoy, que es el mejor exégeta de la carta a los hebreos, Apolo puede ser el probable escritor de esta carta. Y Apolo era un hombre versado en la Sagrada Escritura y había estado en Éfeso. Y lo escucharon.
pero solamente conocí el bautismo de Jesús. Recuerden que la transición de la evolución del bautizo, primero fue el bautismo de Juan, luego fue el bautismo de Jesús, luego fue el bautismo en la fórmula trinitaria. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Pero, ¿qué faltaba en Apolo? Algunas precisiones. Y nos dice el autor sagrado que lo oyeron Priscila y Aquila, aquellos tejedores de tiendas de campaña del mismo oficio que Pablo. Y vean, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Lo tomaron por su cuenta. Es lo que hizo Jesús en el capítulo 1 y 2 de Juan. ¿Dónde vives, maestro? Vengan y lo verán. Es lo que hizo el padre Rogelio hace más de 35 años, cuando él por su cuenta reunió a pequeños grupos en casas y les precisó con exactitud la doctrina de Jesús. Lo que él había aprendido en el seminario, lo que había aprendido en Michoacán, en la casa paterna, lo que aprendió en Guadalajara en su breve, 2 años que no estuvo en el seminario, y después lo que aprendió en Roma, lo puso por práctica acá. Y tomó por su cuenta a estos grupos y les precisó con exactitud la doctrina del Señor. Hoy una doctrina a veces trastocada o por el pelagianismo, como dice el Papa Benedicto XVI, o por la doctrina que inició Lutero. Hoy podríamos hablarle de un exagerado movimiento de que Dios tiene que ser todo en nosotros. Bueno, y como les estoy hablando a maestros, ustedes entienden lo que estoy diciendo, ¿no? La verdad evangélica, la fe y la vocación al Señor puede estar en 2 puntos paralelos: el pelagianismo que combatió Agustín en el siglo V y la doctrina de Lutero del siglo XVI. ¿Cuál sería? Estos son los extremos. Pelagio: no necesitamos la gracia para creer en Dios. Lutero: todo es gracia. No podemos hacer nada nosotros por nuestra cuenta. Todo es misericordia, aunque pequeños. No podríamos caer en esos extremos, porque quien está convencido del Señor será constante discípulo, pero también será maestro. Yo creo que ustedes, queridos hermanos, cuando se sientan en su escritorio y toman un libro, o toman un documento del magisterio, o toman un comentario exegético a un libro del Antiguo y Nuevo Testamento, al igual que un servidor, ustedes se sorprenden. Porque todos tenemos que ser siempre discípulos. ¿Cuándo terminará nuestro aprendizaje? Nunca. Pero lo que hemos aprendido, pero en especial lo que hemos vivido, lo tenemos que transmitir a los demás. Y eso es ese es el fin de este Instituto de Teología. Como yo lo comentaba el año pasado, hace 2 años más bien, cuando fue llamado a la casa del padre Rogelio, pues yo decía, esta es obra de Dios. El padre Rogelio de estar feliz con Dios, pues porque no hubo salidas. Cuando
una persona se predica a sí mismo, la gente se va, la gente huye, porque puso su confianza no en Dios, sino en el ser humano. Y esto es lo que nosotros tendríamos que hacer: tomar por nuestra cuenta los grupos que a veces no están bien cimentados en la fe, no están bien cimentados en la Trinidad, no están bien cimentados en la Iglesia, y ustedes con prudencia, pero con vigor, tienen que enseñar la sana doctrina. Y nosotros enseñamos no lo que a nuestro parecer consideramos, sino nosotros enseñamos lo que es la tradición de la Iglesia. Porque cuando se habla del sagrado depósito de la fe, es Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Y claro, como dice el Optata Totsius número 16, el alma de la teología es la Sagrada Escritura. Pero junto a la Sagrada Escritura, toda la tradición de la Iglesia. Y algunos de ustedes lo descubrieron en el curso de patrología. La riqueza de Clemente, de Ignacio de Antioquía, de Policarpo de Esmirna, de Justino, de Orígenes, de Tertuliano, de Teófilo de Antioquía, de Atenogoro de Atenas. Tanta riqueza que tenemos. Nuestra vida no alcanzaría para leer y examinar Escritura, tradición y todos los textos del magisterio hoy sobre moral y sobre ciencia, y aún sobre inteligencia artificial, donde el hombre tiene la tentación constante que describe la Torre de Babel. Queremos ser dioses y estamos muy lejos de serlo cuando la soberbia invade nuestro corazón. El maestro en la antigüedad, pueden pensar en Sócrates, Aristóteles, Platón, lo que creía lo vivía. Después hubo una corrupción en el epicureísmo, en el escepticismo, en el estoicismo. Después hubo una sana doctrina, en la doctrina de Agustín y de Tomás de Aquino. Después hubo un ocaso en el nominalismo y en la duda metódica de René Descartes, y aún en el pensamiento de Hegel y de Kant. Hoy ya no se vive de la filosofía, tristemente, sino se vive de las ideologías. Decía su Santidad Benedicto XVI, las ideologías tienen sus días contados, la verdad nunca envejece. Y nosotros, no solamente con la palabra, sino con nuestro testimonio, tenemos que alentar a nuestros alumnos a estas consideraciones. Tenemos que decir, como dice Lucas capítulo 24, con razón nuestro corazón ardía cuando el maestro nos explicaba las Escrituras. El corazón tiene que arder cuando el maestro, que no solamente enseña, sino el maestro que vive, transmite al alumno, transmite al discípulo ese entusiasmo por el Evangelio, ese amor por Cristo, ese amor por el misterio trinitario, ese amor por la Iglesia, ese amor por los sacramentos, ese amor por la Virgen María. El corazón de nuestros alumnos debe de arder, porque si no arde, tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa en el maestro? Tenemos tristezas, problemas, inseguridades, miedos. Hace unas semanas, cuando el Papa viajaba a Hungría, la presidenta católica le decía: las virtudes cristianas no deben de perderse nunca.
Las virtudes cristianas tienen que vivirse en el siglo XXI, porque no envejecen. Y decía valientemente, aquí en Hungría defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural y defendemos el matrimonio considerado en la relación de un hombre y de una mujer. Ayer vino el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, tan criticado por los medios de comunicación. Me pidió don Víctor predicar en la misa por los 90 años. Y yo decía, algo admirable de los profetas de hoy es que siguen predicando la verdad evangélica, aunque a los demás no les gusta. Ese es el verdadero profeta, el que no tiene miedo al que dirán, el que no tiene miedo a los obstáculos del mundo de hoy. Decía su santidad Benedicto cuando canonizó a Henry Newman ahí en Inglaterra. Hoy tal vez no nos crucifiquen, no nos devoren las fieras, pero cuando predicamos la verdad evangélica nos ridiculizan, nos ironizan y nos excluyen. No tengamos miedo a predicar la verdad, decía Juan Pablo II. No tengamos miedo, abramos nuestro corazón de par en par a Dios. Yo creo que esta obra es de Dios y por eso el reconocimiento, un reconocimiento sencillo, pero lleno de amor a todos aquellos que han trabajado desde el inicio, que siguen trabajando con entusiasmo. Gratuitamente hemos recibido la palabra y gratuitamente la damos. Que María Santísima, Estrella de la Mañana, nos tome de la mano y nos conduzca siempre al misterio inefable de Cristo, nuestra Pascua. Así sea. Y así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En pie, por favor. Elevemos nuestra súplica al Padre. Respondemos a cada invocación. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Víctor, oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad, oremos. Padre, escúchanos. Por todos los aquí presentes, por nuestras intenciones y necesidades, oremos. Padre, escúchanos. Por los que sufren, por los que lloran, por los que no tienen ganas de vivir, por los encarcelados, los enfermos, por los migrantes tan maltratados en México, para que hallen en Dios y los más cercanos ayuda y consuelo. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por el Instituto de Teología Camino, Verdad y Vida, por los coordinadores, por los asesores y por los alumnos, para que nuestro único fin sea crecer en la fe y hacer lo posible en las realidades temporales. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los que han pasado en este instituto y que tal vez se han desilusionado por nuestras palabras y nuestras actitudes, para que regresen. Por todos los que han pasado en este instituto y han muerto, están en la paz de Dios. Por los alumnos, por los maestros, en especial por el Padre Rogelio Montenegro Quirós. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentados.
manos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Infundes siempre, Señor, en nuestros corazones el deseo de abundar en buenas obras, para que, teniendo sin cesar a lo que es más perfecto, nos esforcemos en vivir en plenitud el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de coordinadores, maestros y discípulos que han participado de la vida más allá de la muerte, de tu Hijo el Padre Rogelio Montenegro Quirós, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Des un signo de paz. El que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor,
Oremos.
Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recuerdo que los sábados aquí tenemos una brevísima hora, una brevísima encuentro con Jesús sacramentado a las 9, después la misa. Ojalá que todo asesor piense que hay que comulgar. El manantial del encuentro con Cristo vivo es la comunión, es la excelsitud de todos los sacramentos. Ahí está nuestra fuente, ahí está nuestra fuente de amor. Pido al Señor que los bendiga. Señor, esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Bajo tu amparo nos confiamos, Santa Madre de Dios. No desalejes de las cosas que tenemos. Sagrado Corazón de Jesús, Santa María de Guadalupe, Reina de México, Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Ojalá pasen el desayuno. Buenos días a todos. Gracias.